sí, estamos en redes sociales. Ok. Bienvenidos, estimados amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de Cóctel Cultural. Eso es todo. Buenas noches, amables televidentes, por así decirlo, que nos ven por las redes sociales, más bien amables cibernautas. Estamos en una emisión más de Cóctel con los sabores de la cultura, como cada sábado. Estimados amigos, gracias por estar sintonizando nuestras redes sociales. Esperemos que el programa de hoy es su agrado. Oye, esa gripa, muchacho. Alergia. ¿Es alergia? Ahí tengo una botellita por Doctor. Espectadores del ciberespacio, muy buenas noches, saludándolos aquí desde el Centro de Operaciones de Cóctel. ¿Quién me sostiene un ratito? Escucho un gato. Sí, Ay, ya de los sé, vecinos. Estoy traumada porque en mi casa hay 4 gatos. Hoy es un gatito. Sí, el de la vecina. La vecina. 21 de... Quisiera ser un pez para comer. Es que la están poniendo aquí en la radio, no me acuerdo. No, pero ¿cómo hay que decir? Quisiera ser un pez. Vamos a bajar la cortina, ¿no? Sí, ¿Estás ahí? bajemos la cortina ya para estar arriba. Me imagino que van a poner el ese de... Esta persona nos hace responsable. ¿Cómo de alrededor? Sí, muchas personas de las No. No puedo saber. Gracias, don Oscar. Ay, creo que no quedaron bien. Hoy están bonitos nuestros logos, ya viéndolos así, como que quedaron bonitos. ¿El de emisor lo diseñaste tú? ¿Te lo diseñaron? La misma diseñadora. ¿El de emisor? Sí. Ah, el emisor. Perdón, sí, ese fue mío. Ay, doctor. ¿Quién está tomando Vive 100? ¿Yo? ¡Wow! Te vas a poner al 100%. Como no me estoy todo 90%, entonces no me estoy con ese. Vive 100 y te está tomando uno de litro. ¿De cuánto? ¿De medio litro? 400 mililitros. 400 mililitros. Tenemos cada quien 5 minutos. Cuando vayamos en el minuto 4 empieza a correr el último minuto. Este es de minuto. ¿Cuál minuto? Cuando yo lo ponga, porque no que en mi casa busca el de 5. Ya todos los que nos siguen ya se enteraron. ¿Cómo lo va a hacer? Empieza, ya cuando se lo ponga es porque le queda un minuto. Por eso, pero este es de un minuto. Por eso. Yo lo voy a poner cuando ya le quede un minuto. Ah, ok, ok. Para que vaya concluyendo. Va llevando su control de otra manera. De hecho, entramos con Nico. Según lo de ayer, es Nico, Yogi, JJ, Nancy, Don Oscar. La agenda cultural en la salida. Yo estoy después de... Después de yo. Entonces me puedo echar un sueño. Entonces, y yo sigo después de Joaquín, ¿no? Ok. Estoy monitoreando la vida romántica. Estoy monitoreando mis... Ay, sí. De triste. No, pues es que la verdad. Anda en Júpiter. Anda en Júpiter. Se fue a Júpiter. Ah, sí. Ah, sí. Desde allá me envió mensajes. Sí. Diles que le fui a Júpiter. ¿Y cómo se lo estoy escribiendo? ¿Por qué tan callados todos? O sea, Ya en espera de que empiece la transmisión por 104.9 FM. Estamos a 2 minutos, 3. un minuto. A 1 minuto de empezar.
cuando ponemos el que dice qué emoción. En Radio Emisores se está anunciando el enlace. En la estación todavía no estamos. No, la estación también llevan un minuto de atraso. Yalitza Aparicio y Nancy García son las protagonistas de la película Roma. ¿Cómo se llaman? O sea, los personajes. Ah. Se llama Yalitza Aparicio y la otra se llama Nancy García. Órale. Realmente tendríamos que ver la película para ver qué tal. Es de Cuarón, ¿no? Alfonso Cuarón, filmado en 65 milímetros. O sea que se ha de ver. Sí. Creo que era 35. ¿Cuál es la diferencia? O sea, La película, ¿te ajá, acuerdas? ajá, sí. La que usábamos para tomar las fotografías antes, si no me recuerdo, era una película de 12 milímetros. Ajá. Entonces, a mayor. Entramos en 10 segundos. Se ve más ancha Ok, la imagen. Se ve más grande la imagen. Y obviamente tiene mejor definición porque. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Cóctel Cultural con los sabores de la cultura. Estamos ya aquí a través de Radio Emisor y en unos momentos ya en Vida Romántica por el 104.9 de FM. Hoy tenemos un programa Los sabores de la cultura con el maestro Nicolás, nos acompaña también Joaquín, el licenciado Oscar y Nancy Valles. Es muy importante que usted se comunique con nosotros, como dice, comente, critique, proponga en esto que son los sabores de la cultura, como siempre, desde varios aspectos. Y hoy, esta noche, vamos a iniciar el 24 de noviembre del 2018 con el maestro Nicolás. Muy buenas noches, amables radioescuchas de Cóctel con los sabores de la cultura que nos sintonizan tanto por 104.9 FM como por supuesto por radioemisor.com en lo que es internet. Y este tema de hoy, este sábado, hablaremos de algo respecto a lo que es las letras, en especial la etimología. ¿Qué es la etimología? Una rama del idioma que estudia el origen de las palabras. Y es importante conocer el origen de las palabras para saber por qué muchas palabras, términos, vocablos tienen cual o tal forma, pronunciación o sílabas. Y es que dentro de la etimología, bueno, pues nosotros hablamos una lengua romance, o sea, una lengua itálica, una lengua románica que deriva del latín, la cual es el español. Tanto el español como el francés, como el italiano, como el portugués, como el gallego son lenguas romances que descienden del latín, y el latín a su vez desciende de la lengua madre de todos los idiomas indoeuropeos, que es el griego. Entonces, para entender el significado de muchos términos, especialmente tecnicismos, especialmente palabras que a veces no comprendemos, es importante conocer su prefijo. ¿Qué es el prefijo? El tema de hoy, prefijos griegos. Y es que debemos saber que un prefijo es una partícula al inicio de la palabra que denota o delata su significado. Es una parte esencial de la palabra, el prefijo que va al inicio y al final de la palabra el sufijo y forman el término. Prefijos griegos, los más conocidos, por ejemplo, hidro, que significa agua, y de ahí derivan muchas palabras que llevan el prefijo griego hidro, como por ejemplo hidráulico, hidro, agua, ico, perteneciente o relativo a, hidráulico, perteneciente o relativo al agua, hidrológico, hidrópico, hidropecia, etc. Geo, tierra, prefijo geo que significa tierra, de ahí derivan geografía, o sea, geo, tierra, grafía, descripción o escritura, descripción o escritura de la tierra. Geología, dentro de la misma geografía está la geología, que es geo, tierra, logía, estudio de la tierra, más específicamente de los suelos. Geotermia, geodesia, etc. Vemos otras dentro de los términos médicos, como por ejemplo una compuesta por varios prefijos griegos. Otorrinolaringólogo, oto, que quiere decir oído, rino, nariz, laring, garganta, laringe,
y laringe, la garganta, y logo, estudio o especialista. Es decir, el otorrinolaringólogo es el especialista en oídos, nariz y garganta. Lipoma, lipo, grasa. Oma, quiste o tumor. Lipoma, quiste de grasa. Lipomatosis, que hay muchos lipomas. Otras palabras con prefijos griegos especializados, por ejemplo, penta, que significa 5, pentágono, figura de 5 lados, pentaedro, pentagrama de 5 renglones o 5 líneas, tánatos, el prefijo griego tánatos, que significa muerte, el tanatólogo, que es una especialidad médica moderna o actual, por así decirlo, que antes no se conocía, la tanatología, el especialista en lo que es la muerte, ayudar a superar el duelo a una persona que ha perdido un ser querido. Y así podemos ver cientos de palabras con prefijos griegos, especialmente en medicina y lo que es las áreas de la ciencia. Cabe destacar también que muchos nombres científicos de plantas y animales se conforman o están compuestos de prefijos griegos. Por ejemplo, si decimos megacéfalo, de cabeza grande, entonces decimos es un megacéfalo, es un organismo que tiene cabeza grande. O si decimos de un animal muy tabasqueño, para concluir, para terminar, Quinosternon scorpoides, Quinosternon, esternón duro. Dicho en tabasqueño, pues el pochitoque, ¿no? Esta tortuguita endémica de nuestra región tropical de América Central. Quinosternon scorpoides, dicho en otras palabras, ya en español, totalmente castellanizado, tortuga de pecho quebrado, escorpión, por el tipo de cola que tiene y que se encierra en su caparazón. Prefijos griegos, próximo sábado, prefijos y sufijos latinos. ¿Cómo se ha perdido eso cuando te daban en la escuela etimología? Grecolatinas, porque te da una idea de qué es lo que viene, la idea de la palabra. Sí, además somos puro préstamo, porque todo el tecnicismo viene de griego, de latín y latón y la lámina canalada, dice el comediante. Pasamos a las curiosidades. Bueno, para los que nos acompañan en redes, ahí está un hotel. El hotel. Ese hotel es el más antiguo del mundo. Es el Koshu Nishiyama. O sea, Nishiyama, ¿verdad? Ni aquí se llama así. Nishiyama. Koshu Nishiyama Hot Spring. El hotel más antiguo en Japón, o sea, más antiguo del mundo, y está en Japón. Fue fundado en el año 705. Tiene más de 1300 años. Y ha pertenecido a la misma familia por 50 generaciones. ¿Será que a ese hotel se llegó a hospedarse Chabelo? Yo estaba pensando en los de Transilvania. Bueno, en el fondo de las aguas marinas descansan 9 reactores nucleares y 50 cabezas atómicas. ¿Fruto de qué? De incendios, naufragios, colisiones entre los buques y otros accidentes. Así que abajo también está sumamente radioactivo. Pues como el submarino que acaban de encontrar la semana pasada en Argentina, ¿no? Ese que anduvo, pero es más reciente, pero aquí... O sea, sí, pero hablando de noticias recientes, 44 tripulantes murieron en esa implosión. Digo, no es que no sea importante, pero acá también la cuestión es el riesgo de la radiación. Bueno, el monte Hua de China tiene el sendero más peligroso del mundo. Wow. Cuenta con escaleras verticales y caminos de madera muy estrechos que hacen que el recorrido sea más peligroso por el turista. Yo digo, ¿dónde está ahí entonces la protección del riesgo? O sea, ¿cómo cuida a mi turista si se puede caer allí? Hay personas a las que les gusta vivir esos riesgos. Hay turismo dedicado a ese tipo de personas. A la adrenalina. Así es. Bueno,
Entonces, ahí están las curiosidades. Bueno, saludamos a los amigos que nos escuchan por la 104.9 de FM. Ya estamos en el 104. Estamos ahí, no era culpa de nosotros. FM allá, un saludo a todos los de 104.9 FM. FM, a Vida Romántica, se les pasó el romanticismo y nos pasaron 2 canciones más. Un saludo a todos. Continuamos con las curiosidades. Existen dos ciudades llamadas Newcastle, en Inglaterra y en Australia. Bueno, por otro lado tenemos también lo siguiente. En la época de Cristóbal Colón, a Japón se le conocía como las Indias Orientales. Bueno, Pancho Villa, oye esto, dice el comediante, Pancho Villa visitaba hasta 5 novias en un día. Según dijo su chofer, aquí está, me agarré en redes sociales, ahí está todavía, el chofer de Pancho Villa. Ajá. Nunca había taxi. Dijo su chofer Juan Carlos Caballero en una entrevista en el diario El Imparcial. Pero se hacía visita de doctor, ¿no? Igual si eran 5 días, ¿no? Pues sí, estaba apurado por haciendo justicia en su... ¿Qué transformación era? Por la segunda, la tercera. ¿Quién sabe? Bueno, la cuestión es que se echaba 5 visitas al día Pancho Villa y eso lo dijo a su chofer Juan Carlos Caballero en una entrevista al diario Imparcial en 1921. El petróleo tan discutido. El petróleo no solo se forma por medio de la descomposición de materia orgánica como árboles, plantas, animales durante siglos que han estado enterrados, sino también de una gran cantidad de plancton que muere y queda debajo de los lechos marinos. Y por último, aquí para los que me acompañan en redes está la foto de alguien muy bigotón. Es el famoso Buffalo Bill, que mató a más de 20,000 bisontes en toda su vida en el viejo oeste. Y hasta aquí llegamos con las curiosidades. Hacemos un mini corte, regresamos. No me decido de qué hablarles hoy. Directo. No, menos, como 4. Casi 4, sí. Pero sí se escuchó lo que yo dije. No, creo que en el tuyo no. Bueno, pero quedó ahí. Aquí está. Ahora me apoyas con lo del cine. Buenas noches, amigos del Cóctel Cultural y de nuestra estación hermana Interesante 104.9. Tengo 2 notas para el día de hoy. La primera, nuestro director Alfonso Cuarón quiere que su última película, Roma, sea exhibida en Cinépolis, y Cinépolis dice no. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, hace algunos días Alfonso Cuarón en su Twitter publicó algunas de las salas independientes donde ya estaba siendo exhibida la película Roma. Sin embargo, la plataforma Netflix va a hacer el estreno mundial el día 14 de diciembre. Alfonso Cuarón lo que pedía, y algunos dicen que es berrinche, que pues el complejo de salas Cinépolis también proyectara la película Roma. Después de tanto merequetengue en redes sociales, finalmente el 22 de noviembre Cinépolis da un comunicado oficial. Y bueno, básicamente no voy a leer todo el comunicado, pero bueno, ellos dicen lo siguiente. Tienen una cuestión que se llama ventanas. ¿Qué quiere decir? El tiempo en que una película es exhibida en los cines. Es decir, durante esos 90 días, que yo no sabía por cierto que eran 90 días, es una de las cosas que me enteré a partir de este comunicado oficial de Cinépolis. La película ahora sí puede pasar a otro canal de distribución, es decir, lo que vemos, la famosa pantalla grande es un canal de distribución, la ventana, y a partir de esos 90 días de exclusividad que tiene la película para ser exhibida en, valga la expresión, en los complejos de cine, ya puede pasar a otra plataforma. Ya nos habíamos dado cuenta desde hace años, ¿no? Que primero pues se estrena la película, después nos la ponen en Canal 5. 10 años después. Y 10 años después la vemos en DVD, Blu-ray, y ya
ya hasta lo último, ¿no? Ya para su descarga en plataformas digitales. Bueno, al día de hoy la película, a partir del día 21 de noviembre, está siendo exhibida, pero solamente en salas independientes. Son muy poquitas, aproximadamente 50 en todo el país. Esto nos quiere decir que pues no mucha gente va a poder disfrutar de la película Roma en pantalla grande, en la famosa pantalla gigante del cine. Bueno, ¿cómo ven esta polémica? Desgraciadamente estamos viendo cómo la distribución de lo que anteriormente era una película ahorita se está enfrentando a la distribución del streaming, es decir, plataformas digitales donde tú puedes disfrutar tu serie, tu película, tu caricatura, serie animada, documental, etcétera, a la hora que tú quieras y básicamente en el dispositivo que tengas más a la mano. La película Roma ha estado pues envuelta en una cierta polémica. Resulta ser que iba a ser estrenada en el famoso Festival de Cannes. No se dio así porque uno de los requisitos del Festival de Cannes es de que la película tiene que ser exhibida en cines. Entonces no podemos modificar la ley así como otras cosas. Como con el señor se Taylor. le ha pedido al jurado de tan importante festival de cine que modifique un poco esas reglas, ¿no? Pero bueno, en el caso del Festival de Cannes dijo no, es decir, si quería Alfonso Cuarón que su película participara, bueno, más bien fuera exhibida dentro del festival, tenía que ser exhibida primero en cines. Como el trato es con la plataforma, básicamente Cuarón lo que hizo fue llevársela a otro festival, el Festival de Venecia, donde por cierto ganó el premio, el León de Oro, en el Festival de Venecia, como primer película mexicana que ganó este premio. Ojo, anteriormente nuestro muy querido director Guillermo del Toro había ganado el premio, pero recuerden que la producción de La Forma del Agua pues es una producción norteamericana. Entonces pues no cuenta para México. No cuenta para México, esa es la polémica. Y bueno, por fin se estrenó el servicio de Didi en la Ciudad de México. ¿Qué es Didi? Una plataforma para hacerle competencia a nuestro muy querido y afamado Uber. ¿Diferencia? Prácticamente ninguna. Básicamente es portafolio chino, es decir, nos trajeron los chinos un nuevo servicio de taxi. Muy bien, pues ahí tenemos la parte de la técnica con el licenciado Guatú. Continuamos con Nancy. Sí, ¿quién me apoya? Ok. Bueno, esta semana hubo mucha polémica como siempre. ¿Cuándo no? Pero ahorita vamos a hablar sobre AMLO. ¿Otra vez? AMLO, Sí, ¿otra sobre vez? AMLO. Sí, es que, ¿saben? El día 20 de noviembre, en un evento donde se conmemoraba la Revolución Mexicana, le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador qué opinaba sobre las declaraciones que se están dando en el juicio del Chapo Guzmán, en donde se han mencionado los nombres de varios expresidentes de México y del que todavía es presidente, Enrique Peña Nieto. En ese evento, las palabras de Andrés Manuel fueron que él otorgaba el perdón, que no se iba a perseguir a ningún exfuncionario, que él no se iba a meter a separar más el país, a provocar un daño social, etc. ¿Cuál es la polémica? No es la primera vez que lo ha dicho, pero ¿cuál es la polémica? Al día siguiente, Carmen Aristegui lo entrevista en su programa de radio, Sí, 2 horas. y prácticamente lo orilla a que acepte hacer una consulta ciudadana El 21 de marzo. en marzo precisamente, sobre qué opina el pueblo mexicano, los ciudadanos, de investigar y llevar a juicio a los expresidentes de México que están relacionados con temas de corrupción. Entonces, toda la semana ha estado la polémica entre que por qué hay necesidad de hacer una consulta para aplicar la ley. En teoría la ley se debe de aplicar haya consulta o no. Sí, exacto. Entonces, esa es la polémica que se ha levantado. Esta semana
el periodista Rafael Loret de Mola en su página Facebook, pues de cierta manera llama la atención al próximo presidente de México, diciendo que si su principal lema durante la campaña, durante sus 18 años de campaña, ha sido eliminar a la mafia del poder, combatir la corrupción, sobre todo, porque en este momento que él tiene la posibilidad de llevar a juicio y hacer valer la ley, ¿por qué no lo hace? Y ya las huestes, digo yo morenas, están arremetiendo contra este periodista que siempre ha sido, se ha caracterizado por ser bastante crítico al sistema, propiamente dicho. Así es, muy diferente a su hijo, por cierto. Y este día me tocó ver en la plataforma de Facebook una publicidad en donde se le dice de todo a este señor. Lo tachan de corrupto, de vendido, de que quiere dañar a México, de que está en contra de Andrés Manuel, cuando el mismo Rafael Loret de Mola siempre ha sido muy crítico. Siempre ha sido muy crítico, y no solo eso, no solamente ahorita. Votó por Andrés Manuel. Entonces, bueno, creo que nos estamos dando cuenta cuál va a ser más o menos el manejo de medios por parte del presidente. Sí, de manera Perdón que te interrumpa, yo estaba pensando, bueno, así como Donald Trump se la ha pasado gobernando a base de tweets, sería que nuestro próximo presidente se va a pasar gobernando en base a encuestas, consultas ciudadanas. Que por cierto, esa consulta se va a dar hasta marzo. Si prospera esta situación, si no cambia de opinión, al parecer sería hasta marzo. Me llama mucho la atención de que como que se había estado escudando de no hablar de ese tema. Y bueno, ahí también hay que felicitar a Carmen Aristegui porque lo fue llevando hacia donde ella quería, que era que hiciera una declaración en cuanto, valga la expresión, lo que había comentado el Chapo Guzmán en el juicio que se lleva a cabo ante las autoridades norteamericanas y que todavía va para largo. Sí. Bueno, pero también ahí te pones a pensar qué tan seguro está el futuro presidente de México en cuanto a sus opiniones y decisiones, para que una periodista en una entrevista te haga cambiar de opinión. Yo tengo una teoría, pero se las voy a contar al rato. Ok, para la segunda media hora. Ándale. Okay. Bueno, pues el tema de AMLO sigue todavía para largo. Más al rato tengo algo sobre Beatriz Gutiérrez Müller y sobre un alcalde del PAN y el turismo. Oye. Bueno, recuerda que está escuchando Cóctel con los Sabores de la Cultura a través de radioemisor.com y de la 104.9 de FM Vida Romántica. Ofrecemos una disculpa porque es cierto, la señal, nosotros no estamos en la estación, transmitimos en diferentes lugares y sí ha tenido unas fallas que están fuera del alcance de nuestras manos porque aquí sí estamos al aire. Pero continuamos con el licenciado Oscar. Buenas noches, estimados amigos de Radio Emisor, Revista La Info y por supuesto de la 104.9 de FM Vida Romántica. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito que espero que les agrade y les sirva. Viene a traer la paz y la armonía a esta mesa. Después de eso. Después de mis temas. Ustedes, amable auditorio que nos escucha y que nos ve, ¿recuerdan qué significa el 14 de febrero? Día del amor y la amistad. Para los que estamos medio amargados, es un día comercial. En este momento yo me voy a referir al amor. Pero, amable auditorio, estimados amigos, el amor no nada más se debe de festejar el 14 de febrero, sino todos los días del año. Estamos hablando de los 365 días del año. A la pareja se le debe dedicar diariamente un tiempo, cuidar esa relación de amor, esa relación de cariño que existe entre una pareja, trabajarlo para que la rutina, el trabajo, las ocupaciones cotidianas no nos quiten ese momento de disfrutar en pareja esa relación.
Para ello, el día de hoy tenemos aquí algunas sugerencias que esperemos les sirvan. Principalmente, procurar que la comunicación entre parejas se dé de manera personal, si es posible, claro. Dejar de lado momentáneamente la tecnología, porque eso hace muy fría la relación. La comunicación personal se tiene que llevar de manera personal para que se disfrute más. Otra sugerencia es no dejar pasar las fechas conmemorativas, un aniversario de boda, por decir algo, un cumpleaños, alguna fecha importante, porque eso es muy necesario. Pero no hay necesidad de estar festejando una semana de novios, 2 semanas de novios, sí, porque luego hay gente que exagera. Bueno, si agrada a la pareja y eso une a la pareja, adelante. Definitivamente aquí lo que se quiere es que la unión entre pareja y la relación permanezca para que no se afecten. Si las dos personas están de acuerdo, adelante. Pero lo ideal es no dejar pasar esas fechas, aunque sea un momento, pero hay que disfrutarlo, hay que convivirlo. El diálogo para solucionar los problemas es muy importante. La comunicación y el diálogo juegan un papel muy preponderante en las parejas. Mostrar afecto a través del abrazo, a través de un beso, a través de un cariño es muy importante para mantener esa relación unida. Los detalles son muy importantes. Llevar, en el caso de, esto es tanto para las damas como para los caballeros, llevar en el caso de un caballero una rosa del color que quiera, puede ser roja, blanca, lo que le quieran demostrar a la pareja es muy importante. Un detalle, el detalle cuenta. Y definitivamente, pues, entonces todos estos aspectos no deben dejarse de lado porque son interesantes y muy importantes para mantener ese cariño, ese amor muy presente, y estoy seguro de que si esto se lleva a cabo, la relación afectuosa de cariño y de amor va a permanecer por mucho tiempo. Y finalmente quiero decirles esta frase que para mí me pareció muy bonita y quiero compartirla con ustedes. Y recuerdos del taller de dibujo y pintura Luz y Color. Esta fue inaugurada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, pues para manifestar la fascinación por las costumbres y enaltecer nuestra identidad. Ahí puede apreciar esas 40 obras en la biblioteca. Del 23 al 25 de noviembre se llevará a cabo en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer el 6º Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 2018. La entrada gratuita. Por ejemplo, hoy 24 a las 8 puede todavía salir tendido para allá, tendido como bandido. Santiago Carbonell disertará la ponencia La vida medida por los cuadros. Y mañana domingo 25 a las 19 horas, la doctora Bela Gold-Cohan impartirá la conferencia magistral La educación y los paradigmas del siglo XXI en el posthumanismo y los cambios en la identidad humana. Un poquito largo el tema, pero bueno, es la educación y los paradigmas del siglo XXI. Durante los 3 días de este, precisamente, festival, de alguna manera llamarlo así, también se están impartiendo talleres. Aquí el llamado es que pues la mayoría de los talleres ya están llenos, pero todavía puede acercarse mañana domingo de 4 de la tarde, obviamente a 8 de la noche. Bueno, vamos a despedir nuestra transmisión de aquí de Vida Romántica. Nosotros seguimos en www.radiovisor.com y hay tiempo de que se despida. Así es, Nancy. hay tiempo. Sí, hay tiempo. Nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Licenciado Oscar. Amable auditorio de la 104.9, muy buenas noches y gracias por haber compartido con nosotros este momento agradable. Así es, nos escuchamos el próximo sábado 1 de diciembre por la misma estación y de igual forma los que nos escuchan por internet siga sintonizándonos, continuaremos vía internet y por redes sociales. Próximo sábado por 104.9 FM a las 7 en punto tiene una cita con nosotros. Buenas noches, gracias amigos por habernos sintonizado a través de la
Estación Vida Romántica 104.9. Les agradecemos su entusiasmo para la transmisión de este programa. Bueno, nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, a las 7 tienen una cita de Tela Tipo 104.9 Vida Romántica. Así es. Yo quiero escuchar ese que dice: nuestra estación se llama. Sí lo pone entre el día, sí lo pone. Pero yo no lo escucho. Ah, no te ha tocado. Ya me he picado y me pone la saliva. Qué barbaridad. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Sintió el jalón. Qué bárbaro, no, hombre, ya encargaron que iba yo ya. Sí, ¿Cuándo fue que se cayó en YouTube? El lunes, ¿no? Ajá. Subí la imagen esa. Es que casi nunca me toca que YouTube me dé algún error. Marcó el error 500. Pero nunca me había tocado. Y dice, pero en inglés, ¿no? Tuvimos un error y mandamos una legión de monos debidamente entrenados para Y te acordaste de nuestros esclavos. De los duendes que tiene allá en París. Oscar, me sentí como ayer, encajonado. ¿Cómo se De hecho, llama? de hecho que nos se dijo veía que nos daba 10 minutos más por la falla, que digo, salgan hasta las 7:40. Pero vamos a seguir. No, yo ya le puse que salimos y el corte, pero a lo mejor seguimos al aire, no sé. ¿Con quién continuamos? En el orden en el que estamos, ¿no? En el orden en que regresamos, estamos aquí de nuevamente ya para los que se quedan en la transmisión vía online. Y vamos a regresar con el maestro Nicolás. Así es, para los que nos escuchan ya por vía internet, continuamos con el tema de prefijos y sufijos. La importancia de conocer esta parte del idioma, de la lengua o de lo que es la gramática es para conocer realmente el origen de las palabras, por qué las palabras son así o por qué se llaman así tal o cual cosa. Debemos de saber que los idiomas que hay en el mundo, en este caso vuelvo a repetir, como dije en un principio, repito, la etimología es una rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y el origen de las palabras, y por lo tanto las etimologías grecolatinas en este caso se estudian en todas las lenguas romances, como el español, que deriva del latín vulgar, o sea, es una lengua romance o románica o latina por originarse en el Imperio Romano, en Italia, y de ahí ramificarse. Tenemos que del latín sale el italiano actual, el español, el francés, portugués, rumano, gallego y otras incluso ya lenguas muertas. En el caso de nuestro idioma, el español, como sus lenguas hermanas, las lenguas romances, pues son muy ricas en cuanto a gramática y en cuanto a palabras raíces etimológicas. Se considera que de alrededor de 80.000 palabras que tiene registradas nuestro idioma, unas 4.000 son de origen árabe y en su mayoría, la mayoría son de origen latino y de origen griego, especialmente las palabras o términos derivados de la ciencia, de la medicina. También es importante que sepamos o tomemos en cuenta que hay muchas palabras de origen náhuatl o maya en el caso de México, el español mexicano netamente, que tenemos muchas palabras que no son de origen castellana, no son de origen español, pero están lo que se llama castellanizadas, ¿no? Como tortilla, chile, jitomate, guajolote, etcétera. Miles de palabras que no son de origen castellano, pero son de origen, digamos, nativo o indígena, por otra parte. En el caso de los prefijos, pues atendamos a que hay cientos o miles de prefijos, en este caso de origen griego, como por ejemplo oímos tetra, el prefijo tetra que significa 4 en griego y en latino es quadri. En el caso de cierto candidato español, en el caso del idioma español, en su mayoría los prefijos que dominan son los prefijos latinos. Si decimos tetraedro, figura geométrica o prisma que tiene 4
ángulos en cada lado, es decir, unos 16 lados en total. El prefijo poli, que significa muchos, ¿no? Poliandria, la poliandria, o sea, poli, muchos, andria, hombres, mujer que anda con Policarpo, muchos hombres. En este caso, politeísta, otra palabra con politeísta, Politécnico. muchos. Teísta, teo, Dios, creencia en muchos dioses. Politécnico, muchas técnicas, y así nos podemos ir. Otros, por ejemplo, Policía, no, ¿verdad? el prefijo mono. Poliéster sí, porque es de poli muchos Poli, ésteres muchos de la sustancia de los gases químicos que tiene esa tela. Sí, Ya se ve es más importante relajado. destacar esto. El poliéster es muy diferente al algodón porque ya ¿Pero es que una sí? tela más sintética, ¿no? Se ganó un pesito. Porque ya es una tela sintética y que tiene muchos ésteres. Vemos que el poliéster es una tela sintética, una tela muy calurosa, muy diferente al algodón. El prefijo mono, que significa uno, lo contrario al politeísmo, el monoteísmo, mono, uno, teo, Dios, un solo Dios. Y así podemos ver que lo hermoso o cuán hermoso es tener conocimiento de las raíces o los prefijos griegos que nos abren Se me cayeron un los panorama ojos. para la comprensión y entendimiento de lo que son el origen de las palabras que empleamos en el idioma español, que también hay algo importante, comprendiendo los prefijos, no el idioma griego, no, sino comprendiendo, teniendo conocimiento de ciertos prefijos griegos, se nos facilita mucho también aprender otros idiomas, en este caso idiomas romances, porque francés, portugués, italiano, obviamente tienen palabras con los mismos prefijos que español por ser lenguas hermanas, aunque obviamente ya en otro idioma. Sin embargo, salen de la misma raíz. Próximo sábado continuamos con el mismo tema. Pero ¿qué te parece si comenzamos con la polémica? Yo me acuerdo que todavía, bueno, los que somos de la vieja guardia, era de internet. No la Guardia Nacional. No la Guardia Nacional. Llevamos la materia de etimología greco-latina del español. Que esa materia todavía, incluso yo tuve el placer de impartirla en el ciclo 2004-2005. Sí, fue el último año. Fue el último año que se impartió y qué lástima, porque yo no entiendo por qué la quitaron. Siento que era una materia muy importante que complementaba el área de letras, lo que es taller de lectura y redacción y literatura. Ojalá y volviera en los bachilleres esta materia tan interesante, tan hermosa, porque no es sola, en etimologías grecolatinas no era solamente conocer prefijos, sufijos, infijos, afijos, no, era conocer orígenes del idioma, era conocer gramática, era conocer elementos gramaticales como el adverbio, el adjetivo, el sujeto, el predicado. ¿Te tocó todavía los famosos clásicos griegos? Sí, en la materia de etimologías grecolatinas. Sí. No, ya no. O sea, se veía directamente a partir de la etimología. Quizá mencionaba, sí, a algunos, pero muy superficialmente, no a fondo. Se iba más a lo que era la parte práctica y en la parte teórica, lo que es precisamente, para empezar a conocer que es una desinencia. La desinencia es parte del sufijo. Si yo digo la palabra importantísimo, por decir el superlativo, desinencia ísimo, relativo perteneciente a, que caerá dentro de lo que es el sufijo, ¿no? Prefijo, sufijo, infijo, afijo, vamos a decirlo vulgarmente, despepitar la palabra, o sea, despepitar la palabra o desglosar la palabra o despedazarla para hacer la palabra en partes. Por ejemplo, otorrinolaringólogo, oto, oído, rino, nariz, laringo, laringe, logo, estudio. Les cuento una anécdota, me empecé a interesar, obviamente, ahora te digo que fue lo de la vieja guardia. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque tienes que repetir que es de la vieja guardia. ¿Por qué?
Es que tenemos que repetir que somos. Yo soy guardia nacional. Ah, perdón, sí. Sí. No eras reserva, pues. No, Ah, ok. Yo sabía que era reserva nacional, No. pero bueno. Ok. guardia nacional. Me interesó mucho la cuestión de la etimología greco-latina, obviamente durante la preparatoria, pero en mi área hay una cuestión que se llama lenguajes de programación. Hay un montón de lenguajes de programación en el mundo informático. Y hay lo que tú dijiste, despepitar la palabra, en mi área se llama parser, que es desmenuzar las instrucciones que tiene un lenguaje para poder programar una computadora. Y otra vez tuve que volver a recordar qué cosa es, por ejemplo, un morfema, Lexema, un lexema, gramema. pero ya con un sentido de que finalmente bueno, es una de las poquitas leyes que tenemos en el ámbito de informática, ¿no? Que cualquier lenguaje de programación, en teoría, cualquier programa hecho, lo puedes pasar a cualquier otro programa en cualquier otro lenguaje, porque es como, los textos. como si estuvieras traduciendo, ¿no? Pero bueno, la traducción es a nivel de lenguas humanas, ¿no? Pero aquí sería una cuestión de exportar. Sí, yo prefiero decir que por estar en Word yo paso Algo así, y luego por eso sale todo al revés y todo feo, ¿no? Porque la traducción no se hace tan bien, ¿no? A raíz de esta cuestión que me interesó de cómo se hacen los lenguajes de programación, me interesó mucho la parte de etimología. Y es interesante porque, por ejemplo, el conocer, nada más algunas cositas, por ejemplo, de los sufijos griegos, ¿no? Por ejemplo, atmos, vapor. De ahí viene Atmósfera. Vapor de la esfera o vapor del globo. Artro, articulación. De ahí viene Ay, artritis. ya tengo artritis. Itis, inflamación, inflamación de la articulación. Aritmo, número. De ahí viene aritmética. Aritmética. Este me gustó bastante. Apo, lejos o fuera. Apostilla, apostillar el cheque. Fuera de. ¿Dónde está la firma? Y actualmente también se apostillan los títulos para que tengan validez en otro país. O en otro estado, o en alguna otra hermana república De Belice. de Belice. Anti, contra, antinatural, andro, hombre, andrógenos, contra, sobre, anatema. Anatema. Entonces, Contra con de- unas poquitas sufijos, ¿cómo vamos encontrando el significado de la palabra y el porqué de la palabra, sobre todo en el caso de nombres científicos de plantas, animales, bacterias o en lenguaje químico que utiliza palabras, se basa utilizando el griego y el latín sobre todo, el latín. Por ejemplo, equus, caballo, equino, caballo. Ecuestre. Ajá, exactamente. O en el caso de los elementos químicos de la tabla periódica. Maestro Nicolás, yo sé que ustedes, si yo le pregunto, bueno, debería de regresar a la materia de etimología, me va a contestar de manera afirmativa, pero sí me gustaría conocer la opinión de los demás miembros de esta mesa. ¿Debería de regresar el estudio de Yo digo las que lenguas en muertas? medicina es muy importante. Hay carreras que lo requieren más. Ahora sí. Yo supongo que La abogacía en prepa sí, porque es formación. Ellos hablaron de ello también como docente de prepa. Me tocó ya en la época en que el H Colegio de Bachilleres, cuando se reinició, nos trajo dos muy buenos maestros de la UNAM, y uno de ellos era el autor del libro La fuerza de las palabras de selecciones. Tuvimos la oportunidad de estar con él ahí, pero yo creo que más allá de que tengan que regresar, nos da una comprensión profunda o más clara, si no tan profunda, más clara de qué significa una palabra, porque después nos cuentean. Yo quiero dar dos ejemplos: fornicación y testigo, homicidio. Lo veo desde el campo, yo desde la teología, que también me gusta averiguar por ahí ese asunto. Entonces normalmente le preguntas a alguien qué es fornicar y te dice que tener relación a alguien que no esté casado, y no es cierto. Tiene que ver con el origen de la palabra de forni, de fornitura, de arquitectura, que era donde estaban las prostitutas, y de ahí se dio fornicación. Y entonces, legalmente, por decirlo de alguna manera, la fornicación es tener relaciones con una prostituta, nada más. Nada más. Entonces no apliquemos a la otra.
y algo en el medio cristiano en general, por ejemplo, un mandamiento, no matarás. Pues es lógico que es una traducción pésima, porque si no nadie comiera, mata pollo, Cerdos. Sacrifica. sacrifica. Entonces ahí la palabra es homicidio, de hombre. O sea, no Matarás, cometerás homicidio. No cometerás un homicidio, sería una traducción más correcta. Entonces sí, para que no... Incluso hasta la más legal, ¿no? Más Sí. legal. Sí, porque pues todos seríamos asesinos, porque matamos cucarachas, ratas, mosquitos, gecos. Pues ya desde ahí nos... Homicidios, ¿no? Es muy generalizado decir Generalizado. matar. Yo en este aspecto no tengo mucha experiencia, pero lo que sí puedo ver es que en el lenguaje se está deformando, sobre todo con la tecnología. Vemos los famosos mensajes a través de los WhatsApp, como ya se están simplificando mucho la palabra completa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que darle mucho interés a nuestro lenguaje, no perderlo, independientemente de que hay cosas que se va uno quedando con esa costumbre y a la hora de escribir algo lo escribimos así. Entonces hay que tener mucho cuidado, echarle mucho interés a este aspecto. Bueno, continuamos con curiosidades. Qué curioso. En esta ocasión, y en esta segunda parte, más que una curiosidad, quiero hacer un análisis que me ha venido preocupando, que es del área de salud, y es el agua. El agua, ya no la que nos envían, sino el agua que compramos muy cara, con la esperanza de tener una mejor calidad de agua. Hablando propiamente aquí de Tabasco, si compramos y diremos marcas, ¿no? Bonafón, viene de México, del centro. Tenemos un pozo ahí que están acabando en Huimanguillo, y en Ciudad Industrial ellos tienen también su propio pozo, del manto freático de Tabasco. O sea, se repaga y está ahí. El agua, que era una de las que salió como que por tener 0,0 en sales y todo, que era pura, pues ya Santorini la vendió, y ahí está, ustedes pueden pasar ahí por Parrilla, donde estaba Santorini y la Pepsi, ahora es pura. O sea que está saliendo del pozo de ahí, de Parrilla, muy cerquita del río, etc. Así nos están vendiendo todo el agua. La repagamos y es aquí muy tabasqueña. Y el Mercola, que es una institución que se dedica a averiguar estos asuntos de los alimentos, apoyado en el Environmental Water Group, o sea, el grupo que estudia el medio ambiente en relación a las aguas, hizo un análisis tanto de lo que declaran las empresas que envasan agua, como lo que se puede encontrar. Hay residuos de cafeína, hay Tilenol, hay nitratos, hay muchos compuestos químicos, residuos, incluso arsénico, y obviamente también muchas bacterias en esas aguas que no son nada seguras, porque no se dice realmente qué tratamiento llevan. Algunas nada más lo que se hace es matar precisamente esas bacterias, pero se dejan los metales pesados, se dejan sustancias químicas que también son dañinas. Ahora, de todo ese grupo se analizaron 170 marcas de agua a nivel mundial. Muestras. Y ahí les va lo más importante. ¿Cuál podemos comprar? Bueno, los 3 primeros lugares como las mejores aguas son: número 1, Gerber. Bueno, ok. Me lo imaginaba como por ahí iban. Bueno, yo lo he probado y la verdad que tomada a temperatura ambiente, la normal del tiempo, es la que tiene mejor sabor. Porque el aguafiel, que supone que viene del manantial ahí de Tehuacán, huele feo. Así y al tiempo está podrido, la verdad. Bueno, número 1, Gerber. Segundo lugar, Nestlé. La E-Pure de la Nestlé. Y el tercer lugar, una que yo no he visto por acá, si la ven me avisan, Penta Ultra. Penta Ultra, hablando de prefijos. Penta 5. Penta Ultra. Y entonces, bueno, esa es mi participación. Entonces es Nestlé, ¿cuál otra? Gerber, Y Penta. En primer lugar, Gerber. Gerber. Segundo, Yo he visto Nestlé. La otra Penta. Penta Ultra. Lo que sí he visto que Gerber vende puros envases no muy grandes. Otro día platicaremos ya lo del plástico y todo lo demás, pero por lo pronto Las pequeñas partículas de plástico. las dioxinas que se pasan, pero bueno. Regresamos con Bueno, en esta segunda parte me gustaría
polemizar un poco, ¿no? No Ya te vimos- creo que a ti te guste nos creen, ¿verdad? polemizar. No, Sobre no todo te los que lo nos siguen en creo. redes sociales no nos creen. ¿Cómo ven? No vamos a poder ver Roma en los complejos Cinépolis y Cinemex, porque si no se habían dado cuenta, Cinépolis y Cinemex es lo mismo. No, a veces trae una Cinemex que no trae Cinemex. Yo vi una que nunca me la trajo, se la reclamé y la tuve que ver ahora quelonadita porque nunca me la trajo. En tu tianguis sobre ruedas de preferencia. No me dejaron opción. Sí, a No veces. está ni en el streaming Ni de siquiera ellos, que ni nada, streaming, ni ningún lado nada. está. Ni en los Suele 40 pasar. Ni en los 40 pesos de YouTube. Nada. Pues como ven, pues sí, la película Roma sigue causando polémicas, sobre todo en redes sociales. El hecho de que ya no se va a ver en los complejos Cinépolis. Sí se está viendo, está siendo exhibida en una serie de salas independientes en toda la República Mexicana. El director Alfonso Cuarón compartió en su cuenta de Twitter las 50 salas que al día de hoy están proyectando la película Roma. Es que también estamos atrapados ahí, ¿no? Como que Estamos un poco atrapados con esas dos empresas. Eso también es algo que me gustaría polemizar. El hecho de que es un monopolio. como que ya huele a monopolio. Ni el artículo 28 constitucional. Lo prohíbe. Yo propongo que nos sometamos a votar. La consulta ¿Qué ciudadana. Una consulta ciudadana. Bueno, pero sea lo que sea, el 14 de diciembre se va a estrenar en la plataforma Netflix. La película, como les había comentado, ya no pudo participar en el Festival de Cannes porque, pues, a no ser exhibir en cines, así con butacas y palomitas, no pudo participar. Tu combo. Sin embargo, se la llevaron al Festival de Venecia y se ganó. La actriz también ya ganó un premio, ¿no? A pesar de no ser profesional, la actriz también ya Eso es ganó un algo premio. que también tenemos que comentar. La actriz principal, bueno, la protagonista no es una actriz como tal, o sea, no, la vamos a ver muy pronto. Va a ser Que por cierto ya conocida. causó polémica también esa actriz en redes sociales. ¿Qué hizo? Modeló trajes de reconocidos diseñadores extranjeros y por sus características étnicas fue muy criticada en redes ¿Por sociales. qué? ¿Qué tiene de malo? Digo, Porque no es bonita. Yo he visto a varios. No, en serio, sí, la aspirantes. insultaban. Yo he visto La a varios insultaban. aspirantes y suspirantes políticos que hasta se ponen el traje típico de la región y nada que ver, diría. Pero recibió muchos insultos. Bueno, pero Por- el hecho que yo tenga rasgos no indoeuropeos, no puedo ponerme un Gucci, no puedo usar un Versace, ¿no? Pues todo eso se lo Por dijeron, ejemplo. todo eso se lo dijeron en redes sociales a O sea, la, es Sí, lo la criticaron muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Lo que menos le decían es, aunque la India se vista de Gucci, India se queda. Es lo que menos le decían, ¿eh? O sea, estaban... Sí, tenemos que, para que vean que tenemos que romper muchos paradigmas, que bueno, que me encanta siempre tenerlo cerca, profesor Nicolás. Lo puede dar en molde, no problema. Bueno, yo lo que veo es de que siempre que surge una nueva tecnología, como que hay cierta reticencia en las tecnologías pasadas a sumarse a esa nueva ola, ¿no? Cuando la televisión irrumpió más o menos por ahí en los años 40, 50, iba a acabar con la radio, y no acabó. Ni la radio terminó con la prensa escrita, ni la televisión terminó con la radio. Ni el VHS ni el beta terminaron con el cine. No, simple y sencillamente el día de hoy tenemos más opciones para consumir entretenimiento, para consumir documentales, para informarnos de otras cuestiones. O sea, ya no podemos pensar que si no la vi en el cine, no es película, valga la expresión, ¿no? ¿Cuántas películas incluso se quedan fuera de la muestra de cine, ¿no? Me platicaba con un amigo hace muchos años, ¿no? Pues, ¿cuántas películas te falta por ver de la cartelera? Y esa que es la cartelera comercial, hablando de Cinépolis y Cinemex, ¿no? Y no alcanzas a verlas todas. El país que más cine produce nunca nos llega aquí, que es la India, que triplica a Hollywood. Famoso Bollywood, ¿no? Incluso llega hasta ese
ese concepto, el concepto de Bollywood. Pero ahí también se explicaría porque pues es un país donde tiene una tasa de analfabetismo muy grande, entonces pues una manera de llegar a la población pues es a través de los medios audiovisuales. Y fíjate que es curioso porque una de las primeras cosas que hice en la plataforma Netflix fue ver varias películas hindú, la mayoría de las cuales me provocaron bastante sueño, pero bueno, ahí está la opción, ¿no? Y es curioso porque incluso películas mexicanas que siempre han dicho, no, que son de las mejores, ¿no? Nunca están en Netflix. Entonces, Sí. como que tenemos ahí un problema, ¿no? De que... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? O sea, Ya la muestra internacional ya no es tan internacional. ya la muestra internacional ya no es tan internacional, es decir, como tú no la exhibiste en el cine, no puedes participar, ¿no? Y el caso contrario, ¿no? Y si el gobierno del estado tampoco trae la muestra porque no hay para el festival, Si no hay para el Festival Ceiba. Ya ni alcanzamos para la muestra de cine, menos. Yo creo que nada más este año nos tocó el tour de cine francés y hasta ahí. Entonces, bueno, estamos perdiendo de oportunidad. si no hay para la CEI, vamos al festival Cañita. ¿Radioemisor organizará algún festival? Yo creo que sí, es buena idea. Sí. En algún momento tendremos que organizar nuestro propio festival y echarnos porra. Para que veamos esa que nunca, Que nunca llega, ¿no? Que nunca viene. Finalmente la manera de consumir cine pues cambió y ya eso es todo. No le veo el mayor problema, ¿no? Creo que el hecho de que bueno que tengamos al día de hoy servicios de streaming. Imagínate que el día de hoy fuera diferente, que Cinépolis y Cinemex bloquearan una película como en su momento fue Rojo Amanecer, ¿no? El movimiento del 68. Entonces, ahí también te das cuenta, aquí son varias aristas, ¿no? El monopolio de Cinépolis y Cinemex en cuanto a salas comerciales de exhibición de Checa si de está cine. saliendo al aire. El hecho de que los festivales o las muestras de cine el día de hoy que tienen que cumplir una serie de requisitos que a lo mejor ya hasta pueden parecer anacrónicos, ¿no? O sea, ya fuera de tiempo, ¿no? De lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a hacer chiringuito para que el día 14 de diciembre veamos la película Roma de Alfonso Cuarón y ahora sí podemos ¿Que viene en blanco y negro? Es en blanco y negro. Blanco y negro, ok. Qué Se grabó emoción. en- Perdón, no me gusta el cine mexicano. Es 50 milímetros, entonces tiene una definición así que... Vamos a despedir redes sociales de Facebook para conectarnos en Twitter. ¿Sí? Adiós, 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 adiós. Próximo sábado, próximo sábado.